Muy buenas noches, amigos de la recta final, la hora cero. Nosotros ya tenemos el enlace vía Skype con nuestro gran amigo, el licenciado Guillermo Jesús Ruiz Guevara. El licenciado Guillermo Ruiz, él ha sido asesor de ministros, ha trabajado como gerente de Educación y Cultura en la Municipalidad de Los Olivos, es un gran impulsor de la tecnología y de todo lo que es la televisión digital. Y tenemos un amplio currículum de nuestro amigo el licenciado Guillermo Jesús Ruiz Guevara. Bienvenido, Guillermo, muy buenas noches. Gracias, Félix, por la invitación y la oportunidad de estar con tu audiencia. A tus órdenes. Guillermo, ya los colegios particulares, en algunos casos en un 90%, ha empezado las clases en este 2021 y que el lunes que viene, 15, ya empiezan a nivel nacional. Pero ha habido en el 2020 una gran deserción. Tú como educador, como licenciado en nuevas tecnologías, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Por qué los maestros siguen en ensayo-error, y ha habido esta gran deserción en todos los niveles de alumnos a nivel nacional? Bueno, a ver, esta pregunta que sueltas, Félix, tiene una colección de respuestas. Ensayaremos algunas. En primer lugar, recordemos que las computadoras ingresaron a las aulas por primera vez en un colegio particular en el año 1983 y en un colegio del Estado en el año 1986. Desde entonces han invertido más de 5.000 millones de dólares en computadoras y en Internet, mobiliario y no cuento electricidad, no cuento planilla de maestros. Ese dinero, sin embargo, no sirvió para preparar a los maestros en las metodologías que inserten a la computadora como un recurso didáctico. La velocidad quiso que lleguen las tablets, que lleguen los celulares con opciones de acceso a Internet, y los escolares tienen hoy en día en el bolsillo un móvil con acceso a Internet. Pero nunca fue un recurso didáctico hasta que el año anterior, a propósito de la pandemia y la emergencia, tuvieron que recurrir a ellas. La gran pregunta es, ¿cuántos maestros del país están preparados para hacer de las tecnologías de la información un recurso? ¿Cuál es la industria de contenidos educativos que desarrolló el país para que los docentes tengan material con el cual acercarse a los estudiantes en metodologías que favorezcan el aprendizaje de las ciencias, sobre todo? Porque las ciencias necesitan ser ejemplificadas. No se puede enseñar ciencia si no hay experimentación. Y en ese sentido, descubrimos que no se invirtió el dinero en esa opción. Esto, sin embargo, no es un mal exclusivo de Perú, porque aún en los países muy desarrollados habían desarrollado software, es decir, el empleo del gráfico, que es el segundo momento en el proceso de aprendizaje, pero todos habían olvidado el primer momento, que es el momento experimental. El segundo momento el gráfico y el tercer momento el abstracto. Así que todos los países ahora están alineados en producir lo necesario para cubrir este déficit. En algunos es peor, en el caso nuestro, por ejemplo, porque las facultades de educación no han hecho de las tecnologías de información un recurso didáctico. Lo que se hace mayormente en las facultades de educación, o se ha venido haciendo, es enseñar a usar los aplicativos comunes, llámense sistema operativo, procesadores de texto, de gráfico, y que después el profesor descubra cómo la aprovecha. Es por Grave eso, error. es por eso, Guillermo, que podemos decir que este 2020, que ya pasó, ha habido tantos errores en cuanto a maestros y a poder adquirir esa enseñanza virtual que los chicos
de hoy en día, los chicos son los que manejan la tecnología, ¿no? Pero los maestros todavía nos falta ese gran manejo, ¿no? Correcto. Pero la causa está en las facultades de educación que no se preocuparon por explorar cómo hacer de las tecnologías de información un recurso didáctico. El Ministerio de Educación de repente también falló porque se han preocupado en comprar equipamiento. Es como los laboratorios de física que se han comprado en distintas ocasiones, pero no sintonizaban con las universidades para que la cantera de maestros venga alineada con esa innovación tecnológica. Entonces, mira, es tan grave esto, con eso no quiero decir que no pueda corregirse, porque en efecto hay un proceso de experiencia, error y adopción. Pero decía, es tan grave que hasta en el lenguaje a veces usamos terminología inadecuada. La enseñanza puede ser virtual, el aprendizaje jamás. Así es. Pero muchos maestros hablan de aprendizaje virtual, ¿no? La educación tampoco puede ser virtual, pero sí puede llamársele digital. O sea, Que es diferente. Que es diferente. Que es Hasta en diferente. eso estamos cometiendo errores. Y he escuchado a ministros hablar de la educación virtual. Alguna vez tuve que hablar con asesores de los ministros recientes y hacerles notar que eso era un barbarismo. Bueno, lo han corregido algunas veces, pero las facultades de educación no están alineadas con este hecho. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que corregir. Y si Ahora, todo hablamos, eso tiene que ver con el impacto de la inserción. claro, y si hablamos de ciencia y tecnología, innovación e investigación, todavía estamos aún peor. Y sin embargo, mira, no sería difícil acelerar y corregir, porque en donde fallamos menos es en que tenemos muchas computadoras diseminadas. El problema es que no tenemos muchos profesores preparados para aprovecharlas, lo que no ocurre en Uruguay, por ejemplo, donde hay menor cantidad de computadoras, pero hay más profesores preparados para aprovecharlas. Algo similar ocurre en Argentina y en los países que llamamos desarrollados, sí hay una preocupación por mejorar la didáctica usando tecnologías de información y están avanzando aceleradamente. Acá necesitamos que las facultades de educación se pongan las pilas y hagan un esfuerzo por hacer las cosas mejor. Nosotros desde esta ventana queremos ir viendo la forma, la manera de poder capacitar a maestros en cuanto a tecnología. Veo, en el caso de mis hijos, por ejemplo, veo que los maestros cometen gruesos errores en cuanto a poder enseñarles, ¿no? Y cómo ir capacitándolos, por ejemplo, tú que eres una de las personas que se ha dedicado a estudiar las matemáticas por muchos años. ¿Por qué a los chicos no les gusta la matemática? Y cuando le dicen matemáticas, que es además la ciencia que te sirve para todas partes de vida, en todos los aspectos de la vida se utiliza matemáticas, ¿por qué a los chicos o no se lo enseñan bien? Como me dicen en el caso de mis hijos, por ejemplo, papá, los profesores son aburridos para enseñar matemáticas. No se le entiende. Otro de los aspectos es, a mí no me gusta. O sea, es como una tirria las matemáticas para los chicos. ¿Por qué crees que sucede esto, Guillermo? Bueno, en tu pregunta has dado la respuesta, es que la estamos enseñando mal. Es que estamos enseñándola en el sentido contrario al proceso natural de aprendizaje. El escolar, sobre todo el de primaria, aprende experimentando y la matemática no se enseña experimentando. En secundaria, si se ha desarrollado una buena labor de observación y análisis en primaria, en secundaria puedo hacer una buena labor de síntesis, pero no se hace. En cambio, en primaria se enseña de manera sintética, que es algo que el alumno aún no está preparado. Y luego en secundaria se exige más síntesis sin haber preparado la mente del alumno para ese proceso. Me explico. Te pregunto, cuando te digo a cuadrado, ¿qué te viene a la mente?
al cuadrado. Te lo muestro. Acá tienes un a cuadrado, acá tienes otro a cuadrado, esto es a cuadrado. Pero cuando le decimos a los escolares a cuadrado, en la mente no tienen nada, tienen una letra y un numerito. Ahora bien, cuando les digo a cuadrado más b cuadrado, porque son dos elementos diferentes, pero los dos son cuadrados. ¿Correcto? Cuando les enseño la ley de los exponentes, así la llamamos, ¿qué hacen? Generalmente suman los exponentes, sin comprender que el decir cuadrado es referirse a la naturaleza del objeto. Por lo tanto, eso no se puede sumar. Muchas cosas se enseñan de nivel abstracto cuando debieran enseñarse en el nivel concreto, en el nivel experimental, y que los alumnos relacionen los objetos y encuentren las explicaciones, las describan. Y eso no se olvida jamás. Otro Como, ejemplo, como acá decía, tienes a cuadrado más b cuadrado. Y a la hora que rellene los espacios vacíos y construya un nuevo cuadrado, tengo a cuadrado más b cuadrado más dos veces a por b. Pero como no se enseña así a los chicos, entonces el binomio al cuadrado para ellos es una ensalada rusa, cuando debería de ser el binomio, el trinomio, el tetranomio, el pentanomio, el heptanomio y todos los cuadrados perfectos de consecuencia, algo que ellos construyan mentalmente porque alguna vez lo manipularon. La tabla de multiplicar la enseñan como una poesía. Grave error, cuando la tabla de multiplicar debiera enseñarse también por este proceso. Acá tienes 10 por 10, pero si lo tapo y te muestro ahora solamente, por ejemplo, 2 por 10, 3 por 10, 4 por 10, no te estoy enseñando una poesía, te claro, estoy permitiendo observar una realidad, y también tocándola, ¿no? tocándola. Entonces, mira, el grave problema es que las facultades de educación tampoco están enseñando a los maestros a que ellos a su vez enseñen en sus aulas de manera experimental la matemática. Y si es posible, todo el currículo primaria, secundaria, sí, se puede enseñar de manera experimental. Pero pregunto, ¿qué profesor sabe hacerlo? Ahí está el grueso error, creo. Ahí está el grave problema. Ahora, conozco varios que lo hemos hecho. Casualmente en la Municipalidad de Los Olivos preparamos maestros en un capítulo mayor que se llama matematización del pensamiento, es decir, no solo matemática. Ojo, la matemática comúnmente conocida se refiere a las técnicas operativas, a las cuales hay que llegar. Pero lo más importante es que el alumno tenga en la mente la habilidad de observar, analizar, interpretar, organizar y describir. Eso se llama preparar la mente para matematizar. Una siguiente consulta. Si le preguntamos en este momento a 10 personas, puedes reunir médicos o conductores de combi, que te contesten cuántos hectómetros cuadrados tiene la ventana de su casa. No te van a contestar, porque no tienen la relación hectómetro, decámetro, metro cuadrado, porque nunca tocaron un decímetro cuadrado. Y como nunca tocaron un decímetro cuadrado, tampoco nunca tocaron un metro cuadrado. Y como nunca tocaron un metro cuadrado, ¿ok? No pueden alinear 10 metros y 10 por 10 tener un decámetro y a través de esas transferencias mentales, desde el decímetro cuadrado, ir construyendo mediciones. Entonces Así es. mentalmente no pueden operar nada, porque no tienen referentes. Y que a las finales las matemáticas es tan fácil como la Señor. describes, pero que Sí, la señor. terminología o a veces, muchas veces, la enseñanza lo hace errónea, ¿no? Efectivamente, Félix, el problema pues es que no hemos avanzado, no hemos innovado, no se investiga en las universidades. Tuve la fortuna de estudiar educación en Monterrico, tuve la fortuna de tener excepcionales maestros que sí me enseñaron cómo se tiene que operar la matemática. Evaluar a un alumno a la vez
a 1000 alumnos a la vez o a 100.000 alumnos a la vez o más. O sea, las herramientas están disponibles. El caso es que como las facultades de educación no investigan, entonces a los maestros no les dan las orientaciones para que a su vez ellos adopten herramientas que les permitan llevar al aula elementos de enseñanza-aprendizaje de lo experimental a lo abstracto. Y así no pueden hacer la transmisión de conocimiento, pues. Así es que estamos en el último lugar en PISA, cuando deberíamos de estar en una mejor posición. Así es. Ahora, te voy a decir que nadie está en 20, porque cuando investigamos PISA, Finlandia, Japón, los mejores países, sobre una escala de 20 están en 12, 13, ¿ah? O sea, el problema no es peruano, es mundial. Lo que pasa es que mientras ellos están en 12, 13, en una escala de 20, nosotros estamos en 1 o -1. Ese es el problema. Guillermo Ruiz Guevara, licenciado y también un especialista en matemáticas. Guillermo, el tiempo nos ha ganado. Dime a los maestros que nos ven, los directores, cómo pueden ubicarte, cómo estás en las redes sociales y que puedas llevar un asesoramiento, no solamente por la experiencia que tienes, sino por los estudios que has llevado, Guillermo. Bueno, encantado. Lo último que he hecho es publicar un libro de gestión de la educación a distancia y estoy a punto de terminar otro sobre la competencia digital. Encantado, me encuentran en edumate.pe, la web en la cual trabajo, y es edumate.pe. Allí, con gusto, encontrarán un correo de contacto y cualquier consulta por allí estaremos llanos a absolverla y ayudar en donde podamos hacerlo. Muy bien. Encantado. Fue el licenciado Guillermo Jesús Ruiz Guevara quien nos acompañó